La mayor parte del mundo no lo tenía hasta que comenzó la colonización en el siglo XV, y se descubrió que el factor RH podía ser positivo o negativo. La mayoría de los humanos del mundo son RH positivos. Durante años el tipo de sangre se ha tratado como un simple dato médico. Un detalle más en las historias clínicas, una casilla a marcar durante una campaña de donación. Pero tras esta modesta etiqueta, se esconde un misterio que ha desafiado silenciosamente toda explicación. En todo el mundo, los patrones de su presencia revelan una historia inconexa. Algunas poblaciones se aferran a él con una intensidad que la ciencia no logra explicar. Y ahora nuevas investigaciones obligan a los expertos a reconsiderar todo lo que creían saber sobre esta rara firma genética. La sangre que no se iba. En el mundo de la medicina, la tipificación sanguínea suele presentarse como una tabla simple, AB, AB, U, O, con algunas notas sobre la compatibilidad para transfusiones. Entre estas, el tipo O destaca por una razón notable. No contiene antígenos A ni B en la superficie de sus glóbulos rojos. Esta ausencia le otorga el título de donante universal. Cuando se transfunde sangre tipo O a alguien con un tipo sanguíneo diferente, es mucho menos probable que el sistema inmunitario la detecte como un intruso. Se introduce silenciosamente en el sistema receptor suministrando oxígeno sin provocar una reacción peligrosa. Los médicos han confiado en esta solución biológica durante décadas en emergencias cuando el tiempo apremia y la compatibilidad de grupos sanguíneos es imposible. En momentos como estos, el grupo O ha salvado innumerables vidas. Sin embargo, más allá de urgencias, esta aparente neutralidad esconde algo inusual. A medida que los científicos ampliaron su investigación más allá de los hospitales y se adentraron en el ámbito de la genética de poblaciones, comenzaron a observar un patrón tan fascinante como desconcertante. En vastas regiones de América, desde la tundra helada de Alaska hasta las húmedas profundidades de la selva amazónica, el tipo O no solo estaba presente, sino que era dominante. En algunas comunidades indígenas no era solo el tipo sanguíneo mayoritario, sino casi el único. Estudios de ciertas tribus amazónicas revelaron que casi el 100% de sus miembros eran portadores del tipo O. En aldeas andinas, remotas y caseríos árticos, la historia era prácticamente la misma. Generaciones tras generaciones mostraron una uniformidad casi total en este rasgo. A primera vista, la comunidad científica tenía una explicación conveniente para esto. Argumentaban que el aislamiento puede conducir a la deriva genética, la fluctuación aleatoria de los rasgos genéticos a lo largo del tiempo. En poblaciones pequeñas y aisladas, ciertos alelos pueden volverse más comunes simplemente por casualidad, mientras que otros desaparecen. Un concepto relacionado conocido como el efecto fundador sugiere que si un pequeño grupo de personas con rasgos genéticos similares inicia una nueva población, dichos rasgos prevalecerán en sus descendientes. Estas ideas parecen encajar perfectamente con la historia del predominio del tipo O en comunidades remotas. Después de todo, si los pobladores originales de estas regiones portaban el tipo O y permanecieron aislados de las poblaciones foráneas, no era difícil imaginar cómo este rasgo podría persistir durante siglos. Pero a medida que llegaban más datos genéticos de todo el continente americano, la teoría del azar empezó a fallar. El patrón era simplemente demasiado consistente. No eran solo uno o dos grupos aislados los que mostraban altas frecuencias del tipo O, eran casi todos. Y la uniformidad fue más allá de lo que cabría esperar de la simple deriva aleatoria. Incluso en poblaciones que habían tenido algún contacto con foráneos, el predominio del tipo O se mantuvo firme.
En ciertos casos, otros tipos de sangre no solo eran raros, sino que estaban completamente ausentes. Este nivel de pureza planteó preguntas difíciles. Consideremos que la deriva genética fue el único factor, y entonces al menos podríamos esperar encontrar algunos focos de variación, aquí y allá, rastros de otros tipos de sangre en la mezcla. En cambio, los datos indicaron que se había utilizado un filtro intencional, como si algo muy remoto hubiera preservado el tipo O, mientras que A y B se borraron por completo del registro genético de regiones enteras. Durante años, la insinuación se descartó discretamente. Era más cómodo aferrarse a las viejas explicaciones que sugerir que podría haber una razón más profunda e inquietante para el patrón. Pero con el tiempo, evitarlo se volvió imposible. A medida que los arqueólogos comenzaron a desenterrar restos de épocas remotas y los genetistas construyeron herramientas capaces de extraer secuencias de ADN de huesos milenarios, la historia del ultradominio del tipo O no hizo más que ahondar el enigma. La magnitud y uniformidad fenomenales del fenómeno podrían interpretarse como una señal que no se trataba de un accidente histórico. Más bien era una señal que insinuaba orígenes mucho más antiguos y extraños. Fue entonces cuando los investigadores comenzaron a investigar más en el pasado, estudiando no solo las poblaciones actuales, sino también las migraciones de la humanidad misma. Cuanto más rastreaban la trayectoria del tipo O, más se desmoronaba la conocida historia de cómo llegaron las personas a América bajo el peso de la nueva evidencia. Pero cuanto más investigaban los científicos el origen del tipo O, más se desmoronaba la historia de la migración antigua. Teoría de las grietas en el puente de hielo. Durante décadas, los libros de texto de antropología contaban una historia única y concisa sobre cómo llegaron los primeros humanos a América. Hace aproximadamente entre 15.000 y 20.000 años, durante la última glaciación, el nivel del mar era mucho más bajo que el actual. El estrecho de Bering, ahora una estrecha franja de agua gélida entre Siberia y Alaska, fue en su día un amplio puente terrestre conocido como Beringia. Según la teoría tradicional, pequeños grupos de cazadores-recolectores cruzaron esta extensión helada siguiendo manadas de animales hacia un mundo nuevo y deshabitado. Aislados de su patria asiática por la crecida del mar y el deshielo, estos pioneros se convirtieron en los ancestros de todos los pueblos indígenas de América del Norte y del Sur. El panorama genético parece bastante simple. Si esta migración involucró solo a un pequeño número de personas, quizás unos pocos cientos habrían portado solo una parte de la diversidad genética presente en su población siberiana original. A lo largo de miles de años, el aislamiento amplificaría esos rasgos originales, lo que explicaría por qué ciertos marcadores genéticos se volvieron dominantes entre los pueblos indígenas. Según esta lógica, la abrumadora prevalencia del tipo O en las Américas podría explicarse si los migrantes fundadores simplemente portaran mayoritariamente o en su totalidad alelos del tipo O. Era una teoría clara y autoconclusiva que se ajustaba a las herramientas y la evidencia disponibles en ese momento. Pero entonces llegó la revolución en la investigación del ADN antiguo. A medida que los científicos aprendieron a extraer y analizar material genético de restos óseos de miles de años de antigüedad, comenzaron a observar detenidamente los alelos del tipo sanguíneo que portaban los antiguos siberianos. Las mismas personas que, según la teoría, habían cruzado el puente terrestre hacia América. Los resultados no encajaban con la antigua narrativa. Lejos de ser genéticamente uniformes, estos antiguos siberianos presentaban una amplia variedad de tipos sanguíneos. Los tipos A, B y O
estaban presentes en cantidades significativas. No se trataba de una población pequeña genéticamente limitada y dominada por el tipo O. Era una mezcla rica y diversa, muy similar a la que vemos hoy en Europa, Asia y África. La implicación era clara. Si los primeros estadounidenses provenían de esta población, habrían transportado la misma variedad de grupos sanguíneos a través del puente terrestre. Aquí es donde empezó a surgir el problema. Si múltiples tipos de sangre cruzaron a América, ¿por qué ya no están presentes en las poblaciones indígenas actuales? ¿A dónde fueron los alelos A y B? Su desaparición total o casi total no es lo que esperaríamos de una deriva genética aleatoria. La deriva puede reducir la diversidad con el tiempo, pero rara vez elimina por completo los alelos principales, especialmente en continentes enteros. Más bien, la evidencia genética parecía apuntar a algo mucho más drástico, a menudo denominado cuello de botella, un colapso en la diversidad de tipos de sangre tras la llegada de los humanos a América. Los alelos A y B no solo disminuyeron, se extinguieron en muchas zonas dejando al tipo O como único superviviente. No se trató de una deriva genética monótona, lenta y aleatoria. Más bien fue repentino, decisivo y esencialmente sincrónico. Este patrón planteaba posibilidades inquietantes. ¿Acaso el grupo sanguíneo AB fue simplemente eliminado por alguna calamidad que afectó a las poblaciones iniciales? ¿Fue un patógeno que afectó selectivamente a esos grupos sanguíneos, otorgando una ventaja selectiva al tipo o fue alguna otra fuerza selectiva aún desconocida la que actuó sobre la población, modificando el panorama genético en tan solo unas pocas generaciones? Por alguna razón, esta historia clara y sencilla de la migración ya no podía sostenerse. La desaparición de A y B en América no fue un cambio genético que pudiera explicarse fácilmente con referencias geográficas, climáticas o casuales. Fue la señal de un evento, un potente filtro por el que solo un tipo de sangre pasó intacto. La evidencia comenzaba a sugerir que el viaje a América no fue solo una migración, sino el comienzo de una prueba de supervivencia, cuyas cicatrices aún son visibles en nuestro ADN. Y lo que los científicos encontraron en los restos antiguos sugirió que esta desaparición no fue lenta, sino deliberada. Los linajes que desaparecen. Para 2025, el misterio del predominio del tipo O dio un giro brusco e inquietante. Una coalición de genetistas de Canadá, Brasil y Corea del Sur emprendió un ambicioso proyecto para mapear la historia de los alelos del tipo sanguíneo en América, utilizando ADN antiguo. Su enfoque de alcance sin precedentes secuenciaba material genético de restos óseos que abarcaban miles de años recuperados desde Alaska hasta la Patagonia. El objetivo era simple: rastrear la presencia de los alelos de tipo A, B y O a lo largo del tiempo y la geografía para comprender cómo se formaron los patrones actuales. Los resultados fueron todo menos sencillos. Los primeros restos hallados en Alaska, cercanos tanto en tiempo como en ubicación a la primera travesía desde Siberia, revelaron una historia inesperada. Estos antiguos alasqueños no solo portaban el tipo O, sino también leves rastros del tipo A. Esto por sí solo fue un gran avance. Se demostró que los primeros pueblos que llegaron a América trajeron consigo más de un tipo de sangre. La antigua teoría de que solo el tipo O había cruzado el puente terrestre ya no era viable. Pero a medida que los investigadores examinaban restos de yacimientos más al sur, los rastros del tipo A comenzaron a desaparecer. En los restos óseos de las llanuras centrales de Norteamérica, el tipo A estaba ausente. En las muestras de Mesoamérica desapareció. Para cuando se encontraron los restos de los primeros pueblos andinos en Sudamérica, no se encontró rastro alguno de A ni de B. A lo largo de miles de kilómetros, la historia fue la misma.
solo el tipo O sobrevivió. Esta abrupta desaparición desafió los lentos y desiguales patrones de la deriva genética. Parecía menos una desaparición gradual y más una purga. Algo o alguien había eliminado a A y B del acervo genético con una eficiencia despiadada. Los investigadores comenzaron a especular. ¿Podría una epidemia catastrófica haber arrasado las Américas aprovechando las vulnerabilidades de los grupos sanguíneos A y B? Se sabe que ciertos patógenos se unen a los antígenos de los grupos sanguíneos utilizándolos como puntos de entrada a las células del cuerpo. Si dicho patógeno se hubiera dirigido a los antígenos A o B, los portadores del grupo O habrían disfrutado de una ventaja de supervivencia. Otras teorías eran igualmente desalentadoras. Quizás un virus o una cepa bacteriana previamente desconocidos, ahora extintos, hace mucho tiempo, arrasaron poblaciones antiguas, salvando solo a aquellas con la genética necesaria para resistirlos. Otros sugirieron que factores ambientales podrían haber influido como cambios climáticos extremos o estrés nutricional que interactuaron con el sistema inmunitario de maneras que aún desconocemos. Sin embargo, todos estos escenarios apuntaban a la misma conclusión. Algo altamente selectivo había estado en juego. La pista más reveladora no provino del cuerpo del estudio, sino de una frase fácil de pasar por alto en su resumen. Los datos implican un evento de selección direccional, posiblemente de origen inmunológico, que favorece a los alelos O sobre todos los demás. En términos sencillos, esto significaba que los cambios en la distribución del tipo sanguíneo no eran aleatorios. Siguieron una dirección, un fuerte impulso evolutivo hacia el tipo O. Y esas fuerzas estaban casi con certeza vinculadas a la inmunidad y la supervivencia. Esta fue una constatación aleccionadora. Sugirió que el predominio casi total del tipo O en tantas poblaciones indígenas no era solo producto de la geografía o la casualidad. Era la huella de una prueba de supervivencia que se extendió por las Américas en la prehistoria. Una prueba tan severa que dejó solo un tipo de sangre en pie en vastas franjas del continente. Si esto fuera cierto, entonces el tipo O era más que una conveniencia médica. Era el legado genético de quienes habían vivido cuando otros perecieron. El modelo de la supervivencia misma. Si el tipo O sobrevivió cuando otros no, ¿qué ventaja oculta llevaba en su propio código? La brecha inmunitaria. Cuando los científicos comenzaron a explorar qué hacía que el tipo de sangre O fuera tan dominante en ciertas poblaciones, las respuestas empezaron a apuntar a algo más que la casualidad genética. Surgieron patrones en los datos de salud global, patrones que insinuaban una resiliencia silenciosa, oculta a simple vista. Personas con tipo sanguíneo O en diferentes continentes y entornos mostraron consistentemente tasas más bajas de enfermedades graves de algunas de las enfermedades más peligrosas de la historia. El cólera, la malaria, el dengue e incluso ciertas cepas de infecciones respiratorias graves parecían tener un impacto ligeramente menor en los portadores del tipo O. Esto no significaba que las personas con el tipo O fueran inmunes. Aún así, podían contraer estas enfermedades, a veces incluso mortales. Pero al medir las probabilidades de supervivencia en poblaciones grandes, el tipo O parecía tener una ventaja. Fue una ventaja sutil, no suficiente para proteger a todos, pero sí para que a lo largo de generaciones más portadores del virus del tipo O sobrevivieran a los brotes. Cuanto más comparaban los investigadores las tasas de supervivencia modernas con los patrones históricos de la enfermedad más evidente, se hacía que esta ventaja discreta podría haber sido crucial en un pasado lejano cuando no existía la intervención médica. La evidencia más impactante provino de las tierras altas de los Andes sudamericanos. Aquí, en algunas de las condiciones de vida más duras del planeta,
Las comunidades no solo habían perdurado durante siglos, sino que habían prosperado. El aire es enrarecido, la radiación ultravioleta del sol es intensa, y la exposición a enfermedades infecciosas ha sido constante durante generaciones. Sin embargo, muchas de estas comunidades disfrutan de un sorprendente nivel de supervivencia a largo plazo. Cuando los genetistas analizaron su sangre, descubrieron algo notable: una prevalencia inusualmente alta de una variante genética conocida como IL-17, variante 52C. Este pequeño cambio en la estructura del sistema inmunitario afecta la respuesta del cuerpo a las infecciones. En muchas enfermedades graves, la muerte no se debe al patógeno en sí, sino a la reacción exagerada del sistema inmunitario, una tormenta de citocinas que causa daño tisular generalizado. La variante IL-1752C parece actuar como un termostato biológico, manteniendo la respuesta inmunitaria lo suficientemente fuerte como para combatir la infección, pero lo suficientemente controlada como para evitar la autodestrucción. Lo que hizo este descubrimiento aún más significativo fue su fuerte asociación con el grupo sanguíneo O. En estas poblaciones andinas, el grupo O y la variante IL-1752C aparecían juntos con mucha más frecuencia de lo que la casualidad predecía. Durante siglos, este deprimente suceso insinuó que algo había estado controlando continuamente las poblaciones y eliminando a aquellas que no habían logrado el equilibrio adecuado con sus sistemas inmunitarios. Al sobrevivir con su tipo de sangre, O y la variante IL-1752C tenían mayor probabilidad de sobrevivir, transmitiendo así sus genes a la siguiente generación. Por pura casualidad, las probabilidades de que esto no sucediera son escasas. Esto implicó una larga y tediosa historia de presión selectiva y repetidas luchas por la supervivencia, posiblemente contra patógenos cuya presencia hoy se desconoce. Sea como fuere, acorraló a la biología humana, promoviendo que las personas con sangre tipo O, con esta variante inmunitaria, se mantuvieran silenciosamente resistentes a su control. Estos resultados no se publicaron en muchos medios. Dichos estudios permanecieron confinados en revistas especializadas de acceso principalmente a expertos. No hubo noticias en los titulares de la tarde, como ya se había dicho, sobre que cierto tipo de sangre pudiera tener ecos de antiguas pruebas de supervivencia. Por lo tanto, la evidencia se acumuló para quienes prestaban atención. El tipo O no era solo un donante universal. Podría ser el recuerdo vivo de una época en la que solo sobrevivían los sistemas inmunitarios más adaptables. Y a medida que los científicos buscaban más pistas, un descubrimiento sobresalió por encima del resto. Provenía del suelo helado de Siberia, preservado durante más de 12.000 años, y contenía una mutación nunca vista antes por los investigadores. Y entonces, congelado en las profundidades de Siberia, un cráneo antiguo reveló una mutación nunca vista hasta entonces. El marcador del lago Bol. En las remotas y gélidas zonas cercanas al lago Bol, en Siberia, los arqueólogos descubrieron un hallazgo que profundizaría el misterio en torno al grupo sanguíneo O, bajo capas de hielo y tierra preservado en el permafrost. Durante más de 12.000 años, yacía el cráneo de un humano antiguo. Las condiciones habían mantenido los restos en un estado excepcional, y los genetistas sabían que se trataba de una oportunidad única, el tipo de descubrimiento que podría ofrecer una visión directa del futuro y de los linajes del pasado remoto de la humanidad. Al secuenciar el ADN, los investigadores descubrieron algo extraordinario. El individuo portaba un marcador genético poco común en el grupo de genes del grupo sanguíneo ABO. No se trataba de una mutación típica,
sino de una deleción, una sección del código genético completamente ausente. Los científicos la denominaron variante 1 de O delta. Las mutaciones por deleción de este tipo son mucho menos comunes que los cambios de una sola letra en el ADN, y suelen indicar que una presión evolutiva extrema ha obligado al cuerpo a adaptarse drásticamente. Lo que hizo este hallazgo aún más fascinante fue su exclusividad. La variante 1 de O delta no estaba presente en el ADN europeo. No se encontraba en poblaciones africanas ni del este asiático. Incluso en Siberia estaba ausente en la mayoría de las muestras antiguas. El único lugar donde apareció esta firma genética fue entre ciertos grupos indígenas de Norteamérica, un vínculo claro entre el antiguo individuo siberiano y sus descendientes que posteriormente poblarían las Américas. Para los genetistas, esto fue como encontrar una huella dactilar única grabada a lo largo de milenios. La eliminación parecía tener un propósito funcional que podría haber influido en la forma en que el sistema inmunitario reconocía las amenazas. Sugería que en algún momento de la prehistoria, este linaje se enfrentó a un desafío intenso, posiblemente de vida o muerte, que transformó su código genético. La implicación era asombrosa. No se trataba de una simple variación aleatoria, era el remanente de una batalla biológica. Algo ya fuera una toxina ambiental, una enfermedad olvidada hace mucho tiempo, o una catástrofe inmunológica, había dejado una huella tan profunda en la biología de esta población que alteró su estructura genética de una forma aún detectable hoy en día. Y no se trataba de una adaptación humana general. Era específica, perteneciente a un único linaje que había sobrevivido mientras otros desaparecían. Aún más intrigante fue la estrecha asociación entre la variante 1 de O delta y el tipo de sangre O. En los grupos indígenas modernos donde apareció esta variante, el tipo O era abrumadoramente dominante, a veces hasta el punto de la exclusividad. No se trataba solo de quién cruzaba el puente terrestre de Bering. Se trataba de quién sobrevivió lo suficiente para transmitir sus genes. Para los antropólogos, este descubrimiento añadió un toque de urgencia al misterio. Si el mismo marcador genético podía rastrearse desde un individuo que vivió en la Siberia de la Edad de Hielo hasta comunidades vivas a miles de kilómetros de distancia, significaba que estábamos ante una cadena ininterrumpida de supervivencia. A pesar de los cambios climáticos, las migraciones y los eventos catastróficos, este rasgo perduró. Sin embargo, a pesar de su importancia, era solo una pieza del rompecabezas. Nos indicó que las poblaciones humanas primitivas habían estado sometidas a una intensa presión y que esta presión había producido cambios genéticos duraderos. Pero no nos dijo exactamente cuál había sido la amenaza ni por qué el grupo sanguíneo, o en particular, parecía portar tantas de estas señales de supervivencia. Esa respuesta vendría de un descubrimiento completamente diferente, no en la tundra helada, sino en una muestra de ADN moderno presentada en 2025. Este caso revelaría algo inesperado, un posible mecanismo de defensa integrado en las profundidades del genoma humano. Pero en 2025, la muestra de ADN de un hombre descubrió algo aún más extraño, un posible interruptor de defensa oculto. La revelación de Crawford. A principios de 2025, una entrada discreta en una base de datos genética desencadenó una serie de acontecimientos impredecibles. Comenzó con Thomas Crawford, residente de la nación Pies Negros en Montana, quien aceptó participar en un proyecto de mapeo ancestral a gran escala. Como muchos voluntarios, esperaba que los resultados simplemente confirmaran su herencia y proporcionaran una imagen detallada de su linaje. Pero cuando se analizó su muestra de ADN, se reveló algo mucho más allá de la ascendencia habitual.
Crawford era portador de la variante O delta. La rara mutación por deleción, identificada por primera vez en el cráneo de 12.000 años de antigüedad cerca del lago Bowl. Eso por sí solo hizo que su muestra fuera notable, vinculándolo con una de las firmas genéticas más antiguas y exclusivas conocidas en América. Pero fue lo que apareció junto a O delta lo que tomó a los investigadores completamente desprevenidos. En la secuencia de ADN que rodea la región del antígeno leucocitario humano, HLA, un centro crítico para el control de las respuestas inmunitarias, encontraron un fragmento inusual de código genético. Durante décadas este segmento se había descartado como ADN basura, término utilizado para secuencias sin función conocida. Sin embargo, al aplicar simulaciones avanzadas de modelado inmunológico, el fragmento se comportó de una manera que desafió las expectativas. En condiciones normales, permanecía latente inactivo en el genoma. Pero cuando el modelo simuló estrés biológico extremo, escenarios que incluían infección multiorgánica, combinada con privación de oxígeno, la secuencia se activó no de forma parcial ni débil, sino como una luz que se proyecta en una habitación oscura. Una vez activa, pareció regular una cascada de defensas inmunitarias, estabilizando la inflamación y protegiendo los órganos vitales del colapso. En esencia, actuó como un desencadenante de supervivencia de emergencia, activándose solo en las situaciones más graves. Los investigadores nunca habían visto nada parecido. Era como si un antiguo sistema de respaldo se hubiera grabado en el código genético, una defensa oculta que podría haber marcado la diferencia entre la vida y la muerte durante brotes catastróficos. Y sin embargo, esta misteriosa secuencia no aparecía en todos los genomas humanos. Estaba desproporcionadamente presente entre los portadores del tipo O en ciertas poblaciones indígenas, a menudo junto con la variante Delta 1 de O. Mientras el equipo debatía las implicaciones, surgió un giro aún más extraño. Según un informante del Archivo del Genoma Humano, un enorme repositorio internacional de datos genéticos, esta misma secuencia ya se había identificado anteriormente. La fuente afirmó que se detectó por primera vez en 1998 durante las primeras fases del proyecto Genoma Humano. En aquel momento se desconocía su función, pero su inusual estructura había llamado la atención. Luego, inexplicablemente, la información desapareció de los conjuntos de datos públicos. El denunciante alegó que se ocultó deliberadamente, que nunca se analizó en investigaciones publicadas y que se excluyó de las principales bases de datos genéticas, porque nadie fuera del círculo íntimo parecía saberlo. Quizás el descubrimiento se consideró demasiado especulativo en aquel momento. O quizás las implicaciones de que algunos linajes humanos portaban un mecanismo de supervivencia único posiblemente diseñado, se consideraron demasiado controvertidas como para revelarlas. Sea cual sea la razón, el fragmento tardó casi 3 décadas en reaparecer, esta vez directamente relacionado con el misterio del grupo sanguíneo O. Para los científicos que trabajaban en el caso de Crawford, el hallazgo fue emocionante y frustrante a la vez. Tenían un vínculo tangible entre el grupo sanguíneo, o eventos de supervivencia antiguos, y un sistema de defensa genético oculto, pero no entendían con claridad cómo se había formado ni por qué aparecía solo en ciertas poblaciones. Sin embargo, una cosa era segura. El rastro de la historia del tipo O ya no se limitaba a las Américas. Nuevas comparaciones genéticas insinuaban conexiones a lo largo del Océano Pacífico, vinculando códigos de supervivencia entre pueblos separados por miles de kilómetros de mar abierto. Y cuando los científicos rastrearon el tipo O más allá de las Américas, el rastro los condujo a través del Pacífico hasta una conexión sorprendente: el pasaje polinesio.
La última pieza del rompecabezas provino de uno de los lugares habitados más remotos de la Tierra, Rapa Nui, mejor conocida como la Isla de Pascua. Ubicada a miles de kilómetros del continente más cercano, su aislamiento ha fascinado durante mucho tiempo a historiadores y arqueólogos. En 2025 excavaciones en la isla desenterraron restos óseos que datan de hace aproximadamente 900 años. Estos huesos preservados en el suelo volcánico de la isla se enviaron a laboratorios genéticos para su análisis detallado. Los resultados sorprendieron a los investigadores. Los restos no solo mostraban una prevalencia abrumadora de tipo O, sino que también portaban la variante 52CD-IL17, la misma variante del gen inmunomodulador presente en poblaciones de las tierras altas andinas a miles de kilómetros de Sudamérica. No se trataba de una coincidencia trivial. La probabilidad de que la misma variante inmunitaria rara apareciera en ambos lugares por pura coincidencia era astronómicamente baja. La explicación más probable era el intercambio genético directo, lo que a su vez sugería contacto entre viajeros polinesios y pueblos sudamericanos siglos antes de la llegada de los europeos. Durante años, la idea del contacto precolombino a través del Pacífico se había debatido en círculos académicos. La evidencia consistía principalmente en similitudes en cultivos artefactos e historias orales. Ahora el propio ADN hablaba. No era solo un intercambio cultural, era un intercambio biológico codificado en la sangre. Si los navegantes polinesios hubieran llegado a Sudamérica, podrían haber traído no solo bienes e ideas, sino también las herramientas genéticas necesarias para sobrevivir a enfermedades mortales. Mientras tanto, otra línea de investigación se perfilaba en los Andes. Los arqueólogos que estudiaban los dientes de antiguos individuos andinos encontraron diminutos rastros de anticuerpos fijados en el esmalte dental, registros microscópicos de las batallas inmunitarias libradas durante su vida. Algunos de estos anticuerpos estaban adaptados a patógenos que la ciencia moderna nunca ha detectado. Probablemente pertenecen a enfermedades ahora extintas borradas hace mucho tiempo de la experiencia humana. Lo que hizo el descubrimiento aún más inquietante fue quiénes portaban estos marcadores inmunitarios. Casi todos los casos provenían de individuos con sangre tipo O. Los otros tipos de sangre estaban prácticamente ausentes del registro arqueológico en estos contextos, no porque se les pasara por alto, sino porque quienes los portaban podrían no haber sobrevivido a las oleadas de enfermedades que azotaron a las poblaciones antiguas. Esto pintaba un panorama sombrío pero revelador. En tiempos de epidemias graves o estrés ambiental, el tipo O no solo era el más común. Quizás fuera el único capaz de sobrevivir, ya sea por inmunidad natural, resiliencia genética o mera adaptabilidad, sobrevivió repetidamente a sus congéneres. Y cada vez se arraigó más en el acervo genético superviviente, afianzando su control sobre el futuro de esas poblaciones. La conexión polinesia añadió una nueva dimensión a esta historia de supervivencia. Sugirió que la propagación del tipo O y sus ventajas inmunitarias asociadas no se limitó a las migraciones terrestres a través de puentes de hielo. También pudo recorrer vastos océanos transportado intencionalmente por manos y corazones humanos. Esos viajes pudieron haber sido actos de exploración, comercio o alianza, pero en retrospectiva también sirvieron como salvavidas, transmitiendo las herramientas genéticas que en su día salvaron a poblaciones enteras de la extinción. Al final, lo que comenzó como una simple pregunta sobre el tipo de sangre se convirtió en una narrativa extensa de contacto, catástrofe y resistencia. Las huellas genéticas del tipo O se pueden encontrar desde las selvas del Amazonas hasta los suelos volcánicos de la isla de Pascua, desde las tierras altas andinas hasta el permafrost siberiano.
Cada descubrimiento reforzó la idea de que este tipo de sangre es mucho más que una clasificación clínica. Es el resultado de innumerables pruebas de supervivencia codificado en las venas de quienes lo portan. Y juntas estas pistas pintan una historia oculta de colapso, supervivencia y un código indescifrable que fluye por nuestras venas. La sangre tipo O podría ser mucho más que un donante universal. Podría ser la clave definitiva de la supervivencia de la humanidad. Si la ciencia está en lo cierto, lleva consigo el recuerdo de una casi extinción, un susurro genético de una época en la que solo los más fuertes sobrevivían. La pregunta ahora es si tu sangre guarda semejante secreto. ¿Qué harás con él, Dale? Me gusta. Comparte y suscríbete para profundizar más en la ciencia y la historia que no te enseñan. Y mira el siguiente video en pantalla para descubrir más verdades ocultas sobre nuestro pasado.